Hola, un abrazo. Me da mucho gusto poder saludarte. Te envío un saludo afectuoso, fraterno, cariñoso. A ti que me acompañas desde hace tanto tiempo en este entremés, o a ti que estás llegando ahora recientemente a compartir conmigo este espacio que es un encuentro con Dios a través de su palabra y que nos prepara. Por eso le decimos entremés, que es como el abrebocas, el aperitivo, que nos prepara para el banquete que nos sirve nuestra Madre Iglesia Católica cada domingo en la liturgia dominical, en la liturgia eucarística. Bueno, no se te olvide que nosotros siempre decimos en este espacio que lo importante de la Eucaristía no es ir a misa, sino vivir eucarísticamente después de salir de ahí. Y por eso creo yo que el mejor camino es cuando meditamos, cuando masticamos, cuando rumiamos un poco aquello que nos dice la palabra. Y por eso para el próximo domingo 19 de enero de este año 2020, te propongo que revisemos el texto del Evangelio, que está tomado del capítulo 1 de Juan, en los versos 29 al 34. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Si lo tienes por ahí a mano y te queda fácil revisarlo y mirarlo conmigo, pues este es el momento para hacerlo. Dice así la escritura. Al día siguiente, el Bautista ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Amén. Mira qué texto tan interesante. No se te olvide que hace 8 días celebramos la fiesta del bautismo de Jesús. En ese texto que nos recordaba el evangelista, en que Jesús va al Jordán y en el Jordán tiene una experiencia muy significativa, que escucha que Él es de parte del Padre, la voz que le dice, este es mi hijo, tú eres mi hijo muy amado, en quien me deleito, en quien soy feliz, en quien me alegro, en quien tengo mi complacencia. Bueno, aquí nos cuentan la narración del primer encuentro entre Juan el Bautista y Jesús, según la tradición del Evangelio de Juan, en donde no hay propiamente una liturgia bautismal por parte del Bautista, sino que hay una predicación, un testimonio, una declaración de parte de este personaje fantástico
acerca de quién es Jesús. Entonces la escena nos pone en esta situación. El Bautista está ahí con sus discípulos y ve a Jesús que viene hacia él y les dice a ellos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me parece que no podemos perder de vista esta declaración, esta predicación de Juan, porque es central. ¿Quién es Jesús según este texto en labios de Juan el Bautista? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué deberíamos nosotros entender y qué deberíamos vivir nosotros después de esta declaración de Juan el Bautista? Bueno, primero, decir que Jesús es el Cordero de Dios. Si nosotros, y mucho más ellos, de historia judía, que conocían tan profundamente los salmos, que con tanta frecuencia oraban ese Salmo 23 famoso de "El Señor es mi pastor, nada me falta, y en verdes pastos me hace descansar, y a aguas tranquilas me..." Bueno, aquí nos está diciendo Juan el Bautista que a todos esos que queremos decir que Dios es nuestro pastor y nada nos falta, lo que tenemos que entonces descubrir, asumir, acoger, abrazar, interpretar, entender, es que Jesús es el modelo de ovejas, de corderos, de esos que queremos ser pastoreados por el Padre, de esos que queremos decir: es que el Señor es mi pastor. ¿Y cómo me dejo pastorear? Pues a la manera en la que Jesús se deja pastorear por el buen pastor. Por eso es que el Bautista lo primero que nos dice es que Jesús es el Cordero. Si Jesús es el Cordero es porque su Padre es el pastor. Y si tú que me estás viendo a esta hora, preparándote para ir a la celebración eucarística dominical, estás pensando en: yo quiero que el Padre sea mi pastor, entonces Juan el Bautista te dice: pues tú déjate pastorear por el Padre como lo hace Jesús, como Jesús nos lo muestra. Ten la misma relación con el Padre que aquel que es el Cordero de Dios, que tiene esa profunda relación con su Padre. Pero segunda manera de entender esa declaración del Bautista de que Jesús es el Cordero de Dios. Pues ahí está en función de esa erradicación del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, con esa comprensión del Cordero vicario, del Cordero expiatorio. Esa idea que luego en el mismo Evangelio de Juan, como en los sinópticos, nos van a contar con ese signo profético de Jesús de expulsar los mercaderes del templo, echar fuera los animales, volcar las mesas de los cambistas, en donde lo que nos cuentan es que todo lo que estaba allí, todo ese aparato para la, digamos, liturgia sacrificial de animales que buscaban ser utilizados como víctima propiciatoria para que el ser humano fuera liberado de sus pecados, para que encontrara reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás. Pues al decirnos Juan el Bautista que Jesús es el Cordero, lo que nos está diciendo es que Jesús echó fuera todo mecanismo, todos los otros medios por los cuales podríamos nosotros llegar
a encontrar algún tipo de paz real. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Que solo Jesús es el vehículo, es el medio, es la única mediación, es el camino para reconciliarse con el Padre, contigo mismo y con el otro. Que Jesús sea el Cordero de Dios que quita el pecado es que si tú hoy vives a la manera de Jesús, amas a la manera de Jesús, te compadeces del otro a la manera de Jesús, le sirves desinteresada, total, espontánea y vitalmente a los demás, tú estarás experimentando la salvación de todo pecado. Porque cuando tú vives a la manera de Jesús, cuando tú te entregas a la manera de Jesús, pues en ti no tiene espacio el pecado. Tú estás permitiéndole a Él que erradique el pecado dentro de ti, de tu historia, de tu realidad. Bueno, pues entonces nos encontramos con que Juan el Bautista declara que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y el Bautista insiste, yo no le conocía, pero ese, el Padre, el Dios de la vida, el que me mandó a bautizar con agua, me dijo que aquel sobre quien yo viera que se posaba el Espíritu Santo y residía, se quedaba en él, ese era el elegido, ese es el que va a bautizar con el Espíritu. Bueno, entonces el Bautista dice, y yo he visto al Espíritu que bajaba y se quedaba sobre él. Ah, qué belleza, qué belleza. El Bautista nos cuenta que Jesús es el dispensador del amor, de la gracia, de la fuerza, de la claridad, de la contundencia, del sentido de la vida que da el Espíritu de Dios. Juan el Bautista nos cuenta entonces que Jesús es la manifestación definitiva de Dios, que es Jesús el que a ti te da la gracia del Espíritu, que no hay nadie más que pueda darle plenitud de sentido a tu existencia, que no hay nadie más que pueda sostenerte en los tiempos de aflicción, de crisis, de angustia, sino solo Jesús. Miren, lo que está diciendo Juan el Bautista es que la experiencia religiosa del rito judío del templo ha quedado atrás, porque perdió su vigencia, su validez, su sentido, y que ahora en Jesús y solo en Jesús podemos encontrar la plenitud, que ya no es cumpliendo un montón de leyes, de normas, de ritos, de prescripciones legales, de purificación. No, ya no, que es gratuito. Él vio descender al Espíritu en la persona de Jesús y de ahí en adelante es solo Jesús el que generosa, gratuita, copiosamente te da la felicidad, la plenitud, la posibilidad de relacionarte con Dios como Abba, de descubrir que tú eres santuario del Espíritu y descubrir que el que está a tu lado es frater, es hermano. Que Jesús sea el poseedor de la gracia del Espíritu es para decirte que necesitas vivir ahora, de ahora en adelante, esa misma libertad. Porque como se lo va a decir Jesús a Nicodemo un poco más adelante, los que son guiados por el Espíritu son como el viento, que se mueven de un lado para otro en libertad, que no se sabe de dónde vienen y a dónde van, pero que siempre se siente que están presentes. Ojalá tú que vas a ir a participar de la Eucaristía puedas decir, es que solo Jesús tiene la fuerza del Espíritu, porque me mueve a mí a vivir en libertad. Me ha pasado del ritualismo
externo a la experiencia transformadora de Dios en la vida, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.